Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN, un espacio donde buscamos darle información, tribuna y también debate a los temas que quedan muchas veces abajo de la contingencia, pero que son fundamentales en nuestro día a día. Hoy les tengo una recomendación. Cuando hablamos de libros, hablamos de diversos aspectos de la sociedad, pero muchas veces dejamos otros que quizás quedan ahí en algún rinconcito y es más difícil de abordar. Por eso hoy día quiero compartir con ustedes En la jaula del monstruo, que lo vamos a comenzar a ver en detalle, de un libro que aborda no solamente la sexualidad, sino que la transexualidad. Es un trabajo pionero, innovador y que justamente hoy vamos a abordar para conocer más sobre este apasionante libro. Vamos a tomar contacto ahora junto a su autor, quien es Miguel Roseló Peñalosa, quien está allí ya en pantalla. Miguel, gracias por acompañarnos. Y lo decía yo, es un tema que, primero que todo, muchas veces no se comenta, se deja como bajo la alfombra, era la palabra que quería buscar, pero lo primero es preguntarte de dónde surge la idea y de qué se trata justamente En la jaula del monstruo. Gracias. Bueno, primero buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer tener espacios para bueno, conversar y poder difundir un poquito las ideas que no siempre podemos dialogar en espacios públicos, ¿no? Como este. En la jaula del monstruo es un libro que está basado en una investigación etnográfica realizada hace algunos años en una clínica del género, no de Chile, de otro contexto del contexto español específicamente, y un análisis crítico de los conocimientos y prácticas que tiene la psiquiatría y la psicología respecto al género y la sexualidad. Y en particular, como tú señalabas, con respecto al abordaje de personas trans. Entonces, la idea central del libro, la tesis principal del libro, es mostrar cómo estos conocimientos psiquiátricos, por supuesto no todos, ¿no? Pero aquellos más hegemónicos y por supuesto aquellos que eh, psicopatologizan, ¿no? Los estados no normativos de género u sexuales, van construyendo poco a poco las formas, no solo en que las personas nos vamos viviendo a nosotros mismas, sino que también va afectando en la forma en que la sociedad nos mira y por tanto se relaciona lamentablemente de forma directa con una serie de violencias sociales, de desconocimiento de derechos sociosanitarios, de derechos legales, ¿no? Etcétera. Eso a simple rasgo es lo que trato en el libro. Absolutamente, Miguel. Es un tema que, claro, es muchas veces difícil no solamente de hablar, sino que también de comprender. Ahí lo estamos viendo en detalle, en la jaula del monstruo. Y si yo te pudiera hacer que me dieras una explicación sencilla, como dentro del contexto de una cena familiar, de un momento de poder compartir en familia, ¿cómo podríamos dar un pequeño resumen de lo que se aborda aquí? Porque por lo que alcanzo a comprender es una comprensión del cuerpo y de cómo ese reconocimiento también no es solamente personal, sino también con el entorno, cómo el entorno también te va comprendiendo en ese sentido. Si nos puedes dar parte de ese relato para ir entendiendo en simple este tema tan importante. Y mira, yo te agradezco esa invitación porque la verdad es que un ejercicio siempre es necesario. El libro también hace ese esfuerzo, es un esfuerzo por acercar el relato y el análisis, no solamente para aquellas personas que trabajamos en el tema, los llamados expertos en el tema, sino que también acercarlo a la comunidad general y que pueda ser parte del debate. Pero siempre un ejercicio complejo porque el esfuerzo que hace el libro es ir más allá de lo explícito, ¿no? Generalmente nos encontramos con definiciones muy claras, por ejemplo, definiciones de la orientación sexual, definiciones que nos hablan de la expresión de género y sabemos cómo diferenciarlas. Este libro pretende ir un poquito más allá y pensar, ok, está la atención sanitaria de personas trans, la atención sanitaria que se hace con mujeres, con personas homosexuales, etcétera, por diferentes razones, por malestares que a veces no están relacionados con aquello mismo que estamos viviendo. Pero hay veces, lamentablemente, yo soy psicólogo, soy parte de la disciplina, pero hay muchas veces que reproducimos conocimientos que, por así decirlo, responden a una suerte de coordinación entre la ciencia y las normas de género. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la ciencia, y la psicología no escapa de ello también, termina reproduciendo conocimientos que son sexistas,
conocimientos que son misóginos, conocimientos que reproducen una norma de cómo es que los seres humanos tenemos que ser respecto a estas normas de género y sociales, ¿no? Y eso con el tiempo se ha ido cambiando. O sea, cuando yo hablo de esta crítica, por supuesto, no hablo del trabajo de todas y todos los psicólogos respecto a las personas trans. Lo que aquí hacemos una crítica es de esos procesos que sí reproducen esos sistemas y por tanto terminan haciendo más daño que un beneficio a las personas, ¿no? Mm. Por ejemplo, intervenciones que les piden a las personas comportarse de una forma determinada en términos de género para de alguna manera confirmar que se trata de una persona trans. Y con eso darle acceso a la serie de prestaciones sanitarias que solamente la medicina puede entregar, ¿no? Hablamos de hormonación, hablamos de cirugía y hablamos de otros tipos de acompañamiento. O, por ejemplo, cómo es que cuando una persona, antiguamente existía, yo creo que este ejemplo puede ser ilustrativo. Antiguamente existía un requisito que lamentablemente en la vía clínica chilena todavía persiste. La vía clínica es como el instructivo sobre cómo debe actuar el Ministerio de Salud, perdón, que emana del Ministerio de Salud sobre cómo tienen que actuar los profesionales de salud respecto a esta materia. Y en ese documento aparece algo que en términos internacionales ya no se recomienda, que es lo que se conocía como el test de la vida real. ¿Qué quería decir esto? Y si yo, por ejemplo, me identifico como una persona trans y voy al sistema sanitario, para que el médico de alguna manera confirme que soy una persona trans, efectivamente, según los criterios establecidos por la medicina y la psiquiatría, yo debía vivir un tiempo de acuerdo a mi género de adscripción. Es decir, por ejemplo, si yo, como estoy hablando contigo, con mi barba y todo, se me exigía para considerarme efectivamente una persona trans que yo viviera durante 3 meses, por ejemplo, en el menor de los casos, como la persona del género, una persona del género en términos normativos del cual yo me identificaba, es decir, como una mujer. Claro. Pero eso tiene un efecto que puede ser muy violento para muchas personas porque implica exponerla a una serie de agresiones sociales en una sociedad donde sabemos muy bien que esto es objeto de una muy gran discriminación. Claro. Entonces, muchas personas cuando no accedían a ese paso se les diagnosticaba, por ejemplo, de fobia social. Mm. Cuando no es fobia social, en el fondo es una respuesta adaptativa, ¿no?, a el contexto social en el que vivimos, donde no ser una persona de acuerdo a lo que la gente espera como tú seas, tiene por lo general consecuencias que a veces llegan hasta la violencia física. Absolutamente, qué interesante ese mundo, pero también qué impactante, Miguel, lo que nos compartes, porque muchas veces es un sufrimiento que carga a la persona, que es muy difícil de comprender desde, por ejemplo, otro género, que es parte de lo que estamos hablando y que, claro, se necesita visibilizar y comprender, sobre todo en el uso del lenguaje, que es algo muy, muy relevante. Estaba leyendo parte del índice, el prólogo muy interesante del orden del saber y el horizonte trans como resistencia. Me parece que ahí hay una declaración importante de lo que se va a encontrar en este recuento, pero también de, por ejemplo, conceptos como el género es heterosexual. Yo no sé si allí conceptos como la heteronorma, por ejemplo, buscan darle este doble clic a la incorporación y la comprensión de la persona finalmente, ¿no? Independiente de su género. Exactamente. Hay algunos elementos como los que tú citabas. Por ejemplo, esta idea del género como heterosexual tiene que ver precisamente con cómo las personas accedemos a ciertos reconocimientos de acuerdo a una serie de normas que a veces pensamos que están separadas. A veces pensamos que la orientación sexual no tiene nada que ver con el género y efectivamente no tiene que ver con el género, pero con la norma de género, según la norma de género, ¿no?, con la que todos de alguna manera nos regimos más o menos, debe haber una coherencia entre el sexo, digamos, mi morfología genital, entre cómo es que yo me identifico y por tanto cómo me expreso en términos de género, se exige esa coherencia, y también se exige una coherencia respecto a la orientación sexual. Y con eso también se asocia la discriminación contra las personas homosexuales, ¿no?, la discriminación también contra las personas trans y la discriminación también contra las personas intersexuales, porque de alguna manera no se corresponde con esta coherencia, ¿no? Y a eso se refiere ese apartado que tú leías en particular, ese análisis que hace la sociedad y la medicina, de alguna manera, de tu correspondencia con esas normas y, por supuesto, Absolutamente. de las consecuencias de salirte de ellas.
Absolutamente, Miguel, en la jaula del monstruo, la injuriosa producción clínica del, entre paréntesis, no cuerpo trans. Bueno, ahí está, lo hemos mostrado en reiteradas ocasiones, desde Editorial Paidós, ya disponible en distintas librerías de nuestro país. Miguel, por lo mismo te queremos agradecer de haber estado junto a nosotros en CNN y compartir y hablar sobre este tema fundamental en nuestra sociedad y también en el mundo. Ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Precisamente ahora, solo añadir eso, estamos en un momento en Chile donde se están elaborando políticas de salud y es muy importante que revisemos este tipo de discusiones, de críticas, y que lo abramos, porque efectivamente hay más que un relato, hay más que una verdad en esto, y la crítica en la ciencia se ha encargado a través de los años de demostrar que, bueno, es importante discutir, nada está cerrado, es importante conversar para optar, por supuesto, a la mayor atención, la mejor atención que puedan recibir las personas. Y Absolutamente. muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien. Tú también, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Lo dejamos ahí entonces, invitados a poder revisar, meterse en este libro, realmente una obra que tiene mucho que decir y mucho por comprender a los distintos géneros y también fundamentalmente personas que están allí, al lado de nosotros. Así que ya lo sabe. Recuerda que puede revisar esta entrevista en nuestro sitio a través de cnnchile.com y también en YouTube. Sí, ahí me dice nuestra productora. Gracias por ese datillo. Sigue la compañía de nuestro canal y nosotros nos vamos a volver a ver en una nueva entrega de entrevistas CNN. Que estén muy bien.